Revelado el escalofriante fin de Pompeya, Plinio expone el siniestro y maldito desastre. La noche era oscura y fría, y Alejandro, un joven arqueólogo, se encontraba en el museo, un lugar donde la historia colisionaba con el terror. Los ecos de su respiración resonaban entre los pasillos vacíos, como si las paredes estuvieran escuchando sus miedos. Desde pequeño, su abuela le relataba historias de Pompeya, un lugar donde las almas de los olvidados aún luchaban entre las sombras. No olvides, Alejandro, decía ella con voz temblorosa, las llamas no solo devoraron cuerpos, también encarcelaron almas. Mientras desviaba la mirada hacia una vitrina, comenzó a sentir una pesada presencia. Sus ojos se fijaron en un antiguo sarcófago, de donde parecía emanar un frío glacial. Algo en su interior le decía que no estaba solo. Fue entonces cuando visiones inquietantes comenzaron a inundar su mente en figuras atrapadas en llamas, gritos desgarradores, y una advertencia que resonaba como un eco lejano. Su familia guardaba un oscuro secreto, vinculado a esa ciudad maldita. Los murmullos del museo se convirtieron en susurros, como un viento desviado que llevaba noticias siniestras. Mientras la noche avanzaba, Alejandro vio a su vecino Carlos, quien parecía acechar desde la sombra. Su sonrisa, antes amigable, ahora era una mueca de desconfianza. ¿Qué es lo que realmente sabes, Carlos?, pensó mientras una oleada de temor lo envolvía. La atmósfera se tornó más densa, y él no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba, esperando el momento preciso para atacar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La investigación lo llevó a un oscuro pasado familiar, revelando que un antepasado suyo había sido víctima de una traición que resonaba aún en su linaje. Las sombras que lo acechaban parecían susurrarle secretos prohibidos, revelando fragmentos de un horror inimaginable. Cuando por fin se decidió a enfrentar a Carlos, sintió su corazón acelerarse. La noche estaba callada, pero un silencio ominoso lo inundaba, como si el universo esperara el clic de un disparador oculto. Ante él se presentó la figura oscura de su vecino, un hombre que ahora parecía un espectro salpicado de maldad. Los ojos de Carlos eran dos espejos de sombras, y su voz, un susurro de traición. Tu familia nunca debió haber olvidado, dijo, y sus palabras resonaron como campanas en la cabeza de Alejandro. Un nuevo pánico se apoderó de él. La advertencia de su abuela ya no era un simple cuento, sino una realidad aterradora, dispuesta a devorarlo todo. Las sombras comenzaban a surgir del pasado, asallando su futuro. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que no solo su destino estaba en juego, sino también el de su familia. La noche seguía oscura, y Alejandro se preguntaba, ¿podrá romper el ciclo de la maldición de Pompeya? ¿O está destinado a ser otra víctima más entre las llamas de la traición? La atmósfera era densa, el aire cargado de una tensión indescriptible. Alejandro sintió que sus pies estaban clavados al suelo. La revelación de Carlos resonaba en su mente. La traición de su antepasado podía ser la llave para desatar el horror que se avecinaba. ¿Qué has hecho?, gritó, intentando recuperar un poco de control. La figura de Carlos se acercó un paso, y el hedor a ceniza y muerte se volvió insoportable. Lo que se desató en Pompeya no se olvida. Joven arqueólogo, susurró Carlos, como si cada palabra siembre un veneno en el aire. Alejandro podía ver su cara diluyéndose en sombras, como si lo que alguna vez fue un hombre, ahora se transformara en un espectro que venía de la propia tierra maldita. La luz tenue del museo creaba un juego de luces y sombras, y en un instante pareció ver en la penumbra la silueta de figuras conocidas a sus ancestros, atrapados en el mismo ciclo de dolor que él buscaba romper. Desesperado, dio un paso atrás, pero su espalda chocó contra la vitrina. Con un movimiento involuntario, la presión se intensificó. La cristalera tembló,
y Alejandro sintió que los ecos de los gritos de Pompeya volvían, llenando el espacio con un lamento de agonía. Era como si esas almas atrapadas esperaran, llenas de ansias de venganza, a que alguien recordase sus nombres. Carlos se acercó aún más, una sonrisa torcida en su rostro. Tu familia es parte de esta historia. Siempre lo ha sido, dijo, mientras las sombras parecían alargarse hacia Alejandro, envolviéndolo en un manto de oscuridad. ¿Cuál es tu decisión, Alejandro? ¿Vas a desafiar lo que está escrito? Alejandro sintió las gotas de sudor resbalan por su frente. Sabía que había cruzado un umbral del que no podía regresar. La mente de su abuela vibraba en su memoria, recordándole la advertencia: a una traición nunca se olvida. Sin pensarlo, dio media vuelta, buscando una salida. Pero el pasillo del museo parecía alargarse interminablemente, como si estuviera atrapado en un laberinto de maledicencia. De pronto, un objeto brilló en la esquina de su visión. Era un antiguo medallón que pendía de la muestra, un símbolo que le resultaba familiar. Con cada paso que daba hacia él, las voces se tornaban más frenéticas. Decidió que debía tocarlo. Quizás era la clave para desatar el horror o, al menos, un rayo de esperanza. Su pulso se aceleró mientras estiraba los dedos hacia el objeto. Pero justo cuando su mano estaba a punto de alcanzarlo, un chillido desgarrador llenó el museo. La temperatura descendió abruptamente, y las luces parpadearon, como si el mismo museo intentara advertirle del peligro. Alejandro se detuvo en seco, sintiendo que algo oscuro se movía a su alrededor. Eran múltiples sombras, figuras distorsionadas que emergían del pasado, sintiendo su sed de venganza. «No toques el medallón», gritó Carlos, con un tono que ahora sonaba casi de desesperación, pero ya era demasiado tarde. Al contacto de su piel con el medallón, un estallido de energía recorrió su cuerpo, y una visión lo invadió. Imágenes de Pompeya en llamas, un sacrificio antiguo, el rostro de su pariente traicionado. Todo se mezclaba en un torbellino incontrolable. Con un grito, Alejandro se arrodilló, incapaz de soportar el peso de la revelación. Entendió que el verdadero terror no era solo lo que ocurrió en el pasado, sino lo que su propia sangre anhelaba. ¿Era él solo el siguiente en la fila, o podía cambiar el curso de la historia? Las sombras comenzaron a acercarse, susurrando secretos de venganza y deseo. La luz del museo se esfumaba, mientras una risa macabra resonaba, dejando a Alejandro atrapado entre tiempos, entre almas que clamaban por justicia. De pronto, una mano fría tocó su hombro, y un escalofrío recorrió su espalda. Cuando se volvió, no encontró a Carlos, sino a una figura que no reconocía, un rostro conocido por su familia, ya muerta, que parecía emerger del medallón. «El ciclo no se romperá, Alejandro», dijo la figura con una voz monocorde que palpitaba en su mente. «Estás destinado a atar las llamas». Y en ese instante, Alejandro supo que su verdadero desafío apenas comenzaba. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Alejandro temblando en el suelo del museo. Su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. La figura del rostro familiar seguía grabada en su mente, como un eco que no cesaba. Los murmullos de las sombras parecían apoderarse de su aliento, cada palabra un recordatorio de su destino inminente. La oscuridad que lo rodeaba se tornó tangible, como si los recuerdos traicioneros de su pasado comenzaran a apoderarse de su presente. Alejandro se levantó, luchando por reorientarse. A lo lejos, Carlos había desaparecido, y con él la única conexión a la comprensión sobre lo que significaba verdaderamente el medallón. La soledad le abrazaba, y el sudor frío cubría su frente. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», se preguntó en voz alta, mientras los pasillos del museo creaban un laberinto sin camino de salida. Un canto lejano comenzó a llenar el aire, una melodía escalofriante que parecía surgir de lo más profundo de la tierra misma. Las luces parpadeaban de nuevo, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cada paso que daba resonaba en la penumbra, como si el museo se burle de su desesperación. Alejandro sabía que no podía quedarse ahí.
atrapado entre los ecos de un pasado que no era solo suyo, sino que ahora se sentía como un hilo que tejía la historia de lo que estaba por venir. Decidió avanzar, moviéndose hacia donde creía que se encontraba la salida. Mientras se adentraba en el laberinto de vitrinas y estatuas, sentía que las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más cerca. Un estremecimiento lo recorría al pensar que esas sombras llevaban consigo el peso de las almas atrapadas, condenadas por la traición de su sangre. De repente, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Alejandro se giró, pero no había nadie. En su fuero interno sabía, sin embargo, que no estaba solo. Las almas, aquellas que habían sido traicionadas en el pasado, lo observaban a través de la bruma, aguardando su momento para recuperar lo que era suyo. Las voces se intensificaron, cada vez más urgentes. Libéranos. Con cada palabra, el medallón en su bolsillo palpitaba, como si tuviera vida propia. Alejandro lo sacó, y en un instante, la luz del museo pareció incluirlo en un eco vibrante. Debo hacerlo, se dijo. Pero en el fondo, su instinto le advertía sobre el peligro que significaba seguir ese camino. ¿Y si el medallón solo trae más dolor? Reflexionó, sintiendo que el tiempo se le agotaba. La risa macabra volvió a resonar, burlándose de su incertidumbre. El ciclo no se romperá, Alejandro. Resonó la voz de la figura del medallón. Las sombras parecían haber olvidado su humanidad. Su deseo de venganza los había transformado en espectros dispuestos a arrastrar a otros a su destino. Tomó una respiración profunda y, decidido, se dirigió hacia la fuente del canto, esperando que revelara alguna pista, algún secreto, que pudiese desentrañar el misterio que lo mantenía cautivo. Con cada paso, un sudor helado se escurría por su espalda. Al final del corredor, el canto se intensificó, y Alejandro encontró una puerta antigua, cubierta de runas que chisporroteaban con la luz del medallón. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta, que se abrió con un crujido ominoso. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. Una sala amplia, llena de estatuas que parecían cobrar vida, un altar que emanaba un brillo sobrenatural, y, en el centro, una imagen de lo que parecía ser el sacrificio que había invocado a las sombras de Pompeya. Si entras aquí, no habrá vuelta atrás, susurraron las voces, pero su determinación lo mantuvo firme. La historia de su familia, el peso del pasado, la oportunidad de redención, todo confluyó en este instante. Con el medallón iluminando el oscuro centro de la sala, Alejandro sintió que la historia de Pompeya y su propia vida estaban entrelazadas en un ciclo que él podría decidir romper. Ella debía ser la clave. Pero justo cuando dio un paso adelante, el suelo tembló bajo sus pies, y el canto se convirtió en un grito ensordecedor. Las estatuas comenzaron a moverse, sus ojos vacíos centelleando en su dirección, obligando a Alejandro a cuestionarse una última vez. ¿Era el héroe que esperaba el final del ciclo, o el trágico villano que lo haría eterno? La sala se cerró a su alrededor y se dio cuenta de que, sin importar lo que eligiera, las consecuencias serían devastadoras. Las sombras estaban a punto de reclamar lo que era suyo. De repente, una explosión de luces y sombras lo envolvió, y Alejandro se encontró atrapado en la dimensión del terror que había desatado. Esto apenas ha comenzado. Resonó una voz en la oscuridad, burlándose de su desesperación. Descubre qué más estás dispuesto a perder. ¿Podría cambiar su destino? ¿O sería, para siempre, la próxima víctima de un legado lleno de horror? El grito de las estatuas retumbó en sus oídos, como si el eco de 1000 almas gritando se hubiera liberado en un instante. Alejandro retrocedió, el horror dibujándose en su rostro, mientras las figuras de piedra cobraban vida lentamente, desplazándose con un movimiento inquietante y descoordinado. Las sombras masivas se retorcían junto a ellos, como si viéramos un ritual oscuro llenarse de vida. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz quebrándose en una mezcla de terror y curiosidad. Las estatuas llevaban rostros de agonía, unos ojos vacíos que parecían traspasar su ser, colisionando con sus propios temores. En ese momento, Alejandro comprendió que no solo estaba perdido en un museo, sino en el corazón de una pesadilla tangible. Las runas de la puerta resplandecían con fuerza,
iluminando una frase en un idioma olvidado. El sacrificio es la clave. Su mente se nubló con imágenes de antiguas ceremonias, del sufrimiento y del deber, y supo que había algo que debía hacer. Pero, ¿podría cumplir con una demanda tan oscura? Mientras las estatuas comenzaron a rodearlo en un círculo lento y preciso, algo dentro de él empezó a despertar. No era solo un llamado a la acción, sino un desafío. El medallón vibraba en su mano, caliente como el aliento de un dragón. Debo acabar con esto, pensó, sintiendo como el sudor caía por su frente. Su cuerpo, helado, frente a lo que consideraba inevitable. Las voces se elevaron. Un coro incesante, que resonaba con la desesperación y la ira de los que habían sido traicionados. «Sálvanos, Alejandro», suplicaban al unísono, mientras las estatuas se acercaban con una intensidad aterradora, dispuestas a compartir el mismo destino que ellas habían sufrido. De repente, uno de los ojos de las estatuas se iluminó. Acompañado de un crujido, una figura emergió del centro del altar, una mujer de belleza perturbadora. Su rostro era el de la figura del medallón. «Tu abuela», dijo la mujer con una voz suave, pero herida. Alejandro sintió como su corazón se encogía. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha hecho el medallón?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo la tensión en el aire como un hilo a punto de romperse. La mujer alzó una mano. «Este lugar no se olvidó de nosotros. Aquí estamos atrapados por ti, por tu familia. Debes decidir», dijo, y su mirada se tornó profunda, como un abismo que amenazaba con devorarlo. Alejandro tenía la sensación de que un manto de oscuridad se cernía sobre él. Las estatuas se inclinaban, aguardando su respuesta, mientras la melodía se intensificaba, golpeando como el tambor de una derrota inminente. «Liberarlas, ¿qué pasará luego? ¿Qué haría la sombra de mi familia si las libero?», pensó, su mente girando en un torbellino de preguntas. Entonces, el medallón comenzó a brillar intensamente. Un haz de luz se proyectó hasta el altar, y un sentimiento de poder lo envolvió. «No puedo fallar», se repitió, pero el eco de su decisión se sintió como una maldición, pesando sobre él. Las sombras se retorcían, como si anticiparan lo que estaba por venir. El canto ahora resonaba con fuerza en él. «Sacrificio, el sacrificio. El sacrificio ante la creciente presión». Alejandro decidió enfocarse en su abuela. «Si alguien debe ser liberado, serás tú. Quiero que seas libre», proclamó ante el altar. Algo crujió en sus entrañas, y las sombras se hicieron más densas. La sala entera empezó a temblar. «No hay vuelta atrás», gritó la figura, y Alejandro sintió que el suelo se partía. El pánico lo acaparó, pero, antes de poder retroceder, la luz del medallón estalló, iluminando la sala en un fuego cegador. Alejandro gritó, pero de su voz salió una mezcla de dolor y esperanza. «Liberadlas», fue su último pensamiento, mientras el caos se desataba a su alrededor. La luz lo envolvió, y de repente se sintió volar, como si estuviera levitando en una dimensión desconocida. La sala de estatuas se desvanecía, pero su corazón latía con fuerza, preguntándose si aquella decisión lo llevaría hacia la redención o al eterno sufrimiento. Un eco lejano resonó en su mente. «No has terminado. Esto solo es el principio». Las sombras rugieron atrás de él, y Alejandro, desorientado y aterrorizado, comprendió que estaba a punto de enfrentarse no solo a su legado familiar, sino también a un enemigo que jamás había imaginado. ¿Qué más estaba dispuesto a perder en este camino lleno de horror? La luz comenzó a desvanecerse lentamente, revelando un paisaje sombrío que se extendía ante él. Alejandro se halló en una vasta llanura cubierta de neblina, donde las sombras danzaban como serpientes, siempre al borde de su visión. Su corazón latía con fuerza en su pecho, retumbando en sus oídos, casi compitiendo con el susurro de esas voces que permanecían en el aire, murmurando secretos antiguos. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. El frío caló sus huesos, y la inquietante sensación de ser observado lo envolvió. A su alrededor, figuras indistinguibles empezaban a tomar forma, emergiendo de la bruma como imaginaciones de un sueño febril. Eran rostros familiarmente dolorosos,
un desfile de almas perdidas que habían sido parte de su historia familiar. Alejandro se movió, intentando acercarse a un grupo de figuras que parecían estar atrapadas en una conversación desesperada. «Abuela», gritó, pero su voz se desvaneció. Ellos no podían oírlo. Su nostalgia se convertía rápidamente en ansiedad, mientras las sombras que lo rodeaban se volvían cada vez más implacables. Él sentía que la ira de su linaje lo rodeaba, tejiendo una red de rencor y desesperación. Al avanzar, se toparía con una gigantesca figura central en la neblina, de pie como un monolito. Con un gesto casi mecánico, su forma de piedra se transformó en carne. Era el líder de las estatuas, un sacerdote que había gobernado sobre ellos en vida. Su rostro, aunque familiar, era aterrador en su expresión. «Has venido a liberar a tus ancestros», dijo, su voz resonando como un trueno, reverberando por la llanura. «Pero, ¿estás listo para afrontar el precio?» Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La figura continuó. «Has tocado el medallón, y con ello, has desatado la maldición. Solo un sacrificio verdadero romperá los lazos que nos esclavizan». Pero, ¿qué significaba eso? Su mente giraba en un vórtice de decisiones. Imposible. ¿Qué le puedo ofrecer a mis antepasados? ¿Qué soy yo en comparación con el horror que deben haber sufrido? Las sombras se fueron acumulando en el aire, transformando el entorno en un lienzo de tormento y recuerdos de antiguas ceremonias. Las imágenes desbordaban su mente: sacrificios humanos, rituales de sangre, gritos de dolor que surgían del fondo de la historia. Él, Alejandro, no quería ser parte de eso, pero sabía que no podía deshacer lo que había comenzado. De repente, la neblina se aglutinó en torno a él, acercándose como una necrópolis. Las figuras comenzaron a acercarse, sus manos extendidas, sus ojos vacíos y suplicantes. «Libéranos», decían a coro, llenando el aire de una desesperación palpable. La añoranza en sus voces atravesó su ser. Las sombras parecían claustrofóbicas, apretándose como un abrazo frío. La figura del sacerdote extendió su mano, una invitación ominosa que le ofrecía la clave para salvar a su familia y liberar a las almas atormentadas. Pero en la oscuridad también hay luz en ese instante. Alejandro sintió un inmenso poder correr por sus venas, como si las historias de sus ancestros se revelaran ante él. Podría ser que él fuera la salvación que estos seres tanto anhelaban. La decisión pesaba sobre sus hombros como una losa. Daría su propia esencia a cambio de la libertad de los que habían sufrido. Algo en su interior rechazaba la idea, pero la urgencia lo consumía. «Piensa, Alejandro, un sacrificio puede salvar a muchos, pero a un precio». Justo cuando estaba a punto de decidir, un rugido atravesó el cielo sombrío. Era un sonido que parecía provenir de otro mundo, y la tierra empezó a temblar nuevamente. Un rayo cortante de luz surgió de lo alto, haciendo que las sombras se retorcieran y gritaran en agonía. La presión se intensificaba, y una elección se alzaba ante él: seguir adelante o luchar contra la marea de lo inevitable. «Despierta, la hora se acerca», resonó una voz profunda detrás de él. El aire se cortó, y Alejandro se dio la vuelta, solo para ver un oscuro portal abriéndose hacia algo mucho más grande, una fuerza a la que no se podía escapar. «¿Qué hay ahí?», se preguntó, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor nuevamente, que lo aguardaba al otro lado, y que, o quién, podría ser el verdadero sacrificio. La neblina se espesaba, y un profundo miedo lo atravesó. «No puedo hacerlo», gritó, temiendo que la respuesta ya se ocultara tras esa sombra extendida. ¿Qué más estaba dispuesto a sacrificar para salvar lo que quedaba de su legado? Una luz cegadora emergió del portal, tiñendo la neblina con un resplandor rojo. Alejandro cerró los ojos, la intensidad del brillo perforando su mente. Sentía que el tiempo se estiraba, como si el universo entero hubiera decidido detenerse. La voz del sacerdote reverberaba en su interior, llamándolo, empujándolo a cruzar ese umbral misterioso que parecía prometer respuestas, pero a un costo que no podía calcular. «Alejandro», gritó una de las sombras. Era su abuela. Sus ojos, normalmente serenos y cálidos, ahora estaban llenos de desesperación. «No te dejes engañar. Lo que hay al otro lado no es lo que imaginas». Su rostro se distorsionó por el miedo,
como si pudiera ver futuros trágicos que él no podía. Sin embargo, el tirón hacia el portal aumentaba, como si una fuerza invisible lo empujara con una ferocidad incontrolable. Miró de un lado a otro, los rostros de sus antepasados suplicantes, y el peso de su historia, de todas sus decisiones, lo amenazaba con aplastarlo. No había tiempo para dudar. Decidió dar un paso hacia adelante, hacia la luz del portal. El momento en que cruzó el umbral fue como caer al abismo. Alejandro sintió una sacudida violenta, como si las mismas fibras de su ser se desgarraran, y al abrir los ojos nuevamente, se encontró en otro paisaje, mucho más oscuro y distorsionado. La grisácea neblina ahora se había transformado en un mar de sombras pulsantes, un terreno de susurros que parecían ondear como el viento. ¿Dónde estoy ahora?, murmuró, aunque en su interior sabía que no podía hallar respuesta. La atmósfera estaba cargada de un miedo palpable. Las sombras giraban a su alrededor, tomando formas inexplicables, algunas de ellas grotescas, como si cada una representara un fragmento de su conciencia. Sentía que las preguntas de su pasado se apilaban sobre él. «Eres parte de esto, Alejandro», susurró una voz a su derecha. Era un hombre de aspecto anciano, con el pelo canoso y una mirada profunda. «Tus decisiones han traído hasta aquí a todos los que sufren por tu familia. Ellos esperan justicia». «Justicia, ¿qué sabes tú de la justicia?», gritó Alejandro, con los nervios a flor de piel. «Nada me puede liberar de esta maldición. Pero tal vez tú sí puedas liberar a otros», replicó el anciano, con una serenidad inquietante. «Recuerda la historia de la sangre. Lo que das es lo que recibirás. ¿Estás dispuesto?». El aire se enfrió aún más, como si el mismo entorno lo estuviera ahogando. Alejandro sintió que un abismo de desesperación se abría bajo sus pies. «Pero, ¿quién soy yo para sacrificarme?». Una risita lejana resonó en la oscuridad. Las sombras comenzaron a girar más rápido, arrastrando su mente en un torbellino de imágenes de su familia, todas atrapadas en un ciclo de dolor y sufrimiento. El ritual ancestral que las había mantenido cautivas se desnudaba ante él. Los antiguos actos de sacrificio que habían unido a su linaje, pero también lo habían condenado. Tus antepasados no eran libres. Eran títeres de su propia historia, continuó el anciano, como un eco inquietante en su mente. Solo tú puedes romper el ciclo, pero el sacrificio que necesitas hacer no es para ti mismo, sino para los que amas. ¿Hasta dónde llegarías por ellos? La confusión se hizo nudos en su estómago. La imponente sombra del sacerdote apareció en el horizonte, inmensa y feroz. La decisión es tuya, Alejandro. Libera a tus ancestros o conságralos a la oscuridad eterna. Alejandro miró el rostro del anciano por última vez. ¿Qué estaba dispuesto a perder? La angustia lo perseguía, y a medida que la presión aumentaba tras él, comprendió que no podía seguir solo. Algo dentro de él se encendió. Las sombras se apretaban, y el futuro de su familia pendía de un hilo casi invisible. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la voz entrecortada por la inminente impotencia que se cernía sobre Helen. Y en ese mismo instante, un grito ancestral resonó en la distancia. Un profundo eco de un pasado perdido. Comienzos y finales que se encontraban en un mismo punto. Pronto Alejandro entendió que el verdadero sacrificio era algo más que una ofrenda. Era aceptar la verdad que había perseguido toda su vida. En ese mismo instante de realineamiento, una oscuridad más profunda comenzó a extenderse desde el portal. Su corazón, bombardeado por el miedo, comenzó a latir descontroladamente. Debía elegir, y su elección de esa noche alteraría todo. La luz del portal comenzó a desaparecer mientras una voz profunda proclamaba: «La batalla por tu alma ha comenzado. El tiempo se acaba». Podría cambiar su destino antes de que fuera demasiado tarde. El frío se intensificó a su alrededor, creando una neblina helada que calaba hasta los huesos. Las sombras giraban más vorazmente. Su danza parecía casi burlona, como si supieran algo que Alejandro aún no podía comprender. Sus ojos buscaban respuestas, pero solo hallaban caras distorsionadas, figuras que eran parte del paisaje de su memoria, pesadillas que nunca se habían ido. «¡Despierta!», gritó una de las sombras, con una voz desgarrada. Era el rostro de su padre, pero su expresión
no era de amor, sino de desdén. «¿Despierta, Alejandro?» «Sí, no lo haces. Todo será en vano». «¿Qué quieres de mí?», replicó Alejandro, sintiendo que las paredes de ese mundo oscuro comenzaban a cerrarse sobre Elan. El anciano lo miraba fijamente. Sus ojos eran un abismo sin fondo. «Ya no hay vuelta atrás», le susurró. «El sacrificio ha comenzado en tu corazón». La oscuridad se hizo más intensa. Alejandro se dio cuenta de que las sombras no solo eran ecos de su pasado, sino manifestaciones de sus peores miedos. Recordó las historias sobre su linaje, sobre la maldición que había arrastrado a su familia a un destino trágico. ¿Era realmente él quien debía poner fin a eso? Un retumbar resonó a su alrededor. Cada golpe era como un recordatorio de que el tiempo se desvanecía. Dibs, decidir. El precio será alto, pero la libertad tiene su costo. Creer y sacrificar. Así se rompen los ciclos, insistió el anciano, señalando la sombra del sacerdote que se acercaba, cada vez más rápida y oscura. Alejandro sintió que su corazón se escabullía. ¿Era posible que él, un simple mortal, pudiera alterar el destino? Una parte de él anhelaba salir, regresar a la calidez de su hogar, donde las risas llenaban el aire, pero las caras desoladas de sus ancestros lo perseguían, recordándole que su familia había pagado en almas por su libertad, y ahora era su turno de hacer lo mismo. «Tú puedes hacerlo», gritó el anciano con fervor. «Las decisiones forjan caminos. Nadie está libre de su sangre, pero tú puedes hacer que esa sangre valga algo. ¿Acaso prefieres seguir siendo un prisionero de este tormento?» Una ráfaga de inspiración brotó en el Anamale. Alejandro se enfrentó al sacerdote. Su oscuridad era como un voraz remolino. «No permitiré que arrastres a mi familia más. Hoy romperé el ciclo». La risa del sacerdote fue como un cuchillo afilado. «Eres valiente, muchacho, pero la valentía sin sacrificio es como una sombra en la luz del día. Tienes que decidir las vidas que se salvarán o las que se perderán por tu temeridad». Mientras hablaba, la bruma comenzó a vibrar. Las sombras alzaron sus voces en un coro escalofriante. Alejandro sintió que la presión crecía en su pecho. Necesitaba actuar. No podía dejar que el miedo lo consumiera. Con un grito desgarrador que resonó por toda la dimensión, Alejandro levantó su mano, gesticulando hacia el círculo de sombras que lo rodeaba. «Por ustedes, mis ancestros, los liberaré». A medida que estas palabras salían de su boca, una luz tenue comenzó a formarse alrededor de él, resonante y pura, como si cada lágrima y dolor pasados se alinearan en su ser. Pero el sacerdote sonrió con malevolencia. «¿De verdad crees que eres capaz de cargar con el peso de sus almas? Puedes ofrecerte, pero no serás el héroe que esperas ser. Tu sacrificio puede ser la puesta a la luz, o la culminación de la oscuridad». En ese instante, la puerta del portal comenzaba a cerrarse, y la luz se drenaba lentamente. Alejandro sintió que un abismo se abría ante él. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que vendría? La lucha no hacía más que empezar, y para él ya no había regreso. Mientras todo se oscurecía, una voz resonó en sus oídos: «El tiempo se ha acabado. ¿Cuál es tu elección?». Y entonces, un grito desgarrador, no solo suyo, vibró en el aire, clamando por el futuro que aún no estaba escrito. La negrura que rodeaba a Alejandro se tornó opresiva. La corriente de desesperación zigzagueaba por su interior, llevándose consigo las últimas vestigios de coraje. Gritar ya no era suficiente. Debía actuar. Sus manos temblaban al recordar las palabras del anciano. El eco de su aviso resonaba como un tambor en su cabeza. «El sacrificio ha comenzado en tu corazón. Decide», murmuró de nuevo la voz, ahora más clara y casi cercana. Era como si el portal mismo lo instara, como si la oscuridad que lo envolvía lo conociera más de lo que él mismo se conocía. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo, y trató de reunir cada recuerdo. En su mente estaban los rostros de su familia, los gritos ahogados de aquellos que habían pagado el precio de su linaje maldito. La niebla oscura parecía palpitar cuando una sombra se alzó ante él, más tangible que las demás. Era el sacerdote. Su figura se erguía como un vertiginoso monolito de terror, presionando sobre la frágil luz que parecía empezar a titilar. «No puedes salvarlos, Alejandro.
dijo con voz dulce, como si confesara un secreto oscuro. La historia ya está escrita, y cualquier intento de cambiarla solo traerá más dolor. ¿Crees que un simple sacrificio va a limpiar tus manos de las manchas de sangre de tus ancestros? Soy yo quien decide, replicó, su voz temblorosa y firme al mismo tiempo. No seré un prisionero del pasado. El sacerdote se echó a reír, una risa profunda que resonó entre las sombras. El pasado nunca se va, solo espera a que te muestres desprotegido. Tu familia ha sido marcada, y esto solo es el comienzo. Te invito a ver lo que dejarás atrás. Ante sus palabras, la bruma se disipó, como si a sus pies se abriera una grieta que revelaba un abismo. Alejandro fue arrastrado hacia la verdad de su herencia. Comenzó a ver escenas de traición, de sacrificios inútiles, de gritos desesperados por perdón, una pesadilla en la que sus ancestros se convertían en víctimas reiteradas de su propia historia. No, exclamó. Mientras sus recuerdos se tornaban sangre, vio cómo su abuela ofrecía su alma a cambio de protección de un maligno que nunca cumpliría su palabra. Imágenes de sacrificios insensatos se apoderaban de su mente. Una revelación aterradora golpeó su pecho. ¿Por qué él debía cargar con ese peso? Porque hay un camino, murmuró para sí, sintiendo que la luz dentro de él crecía más intensa. Pero a medida que esa luz se fortalecía, las sombras también lo hacían. Enfrente del sacerdote, una multitud de figuras emergió, cada una de ellas un reflejo distorsionado de lo que Alejandro podría llegar a ser si seguía el mismo camino que su familia. Siempre serás parte de la oscuridad, susurró el sacerdote, acercándose con el aire de un depredador. El sacrificio requiere más que valor. ¿Qué estás dispuesto a perder? Alejandro se sintió pequeño en su presencia, un niño perdido ante un monstruo, pero en su interior, la luz seguía ardiendo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, gritó, sintiendo que su voz resonaba por encima del tumulto. La risa del sacerdote se detuvo abruptamente. Entonces, lo verás, de una manera que no podrás olvidar. Con un movimiento, el sacerdote extendió su mano hacia el abismo, y una ola de desesperación se abalanzó sobre Alejandro, como si un mar oscuro intentara engullirlo. Tú no puedes decidir por mí. Alejandro sintió como el calor de su luz se transformaba en una onda de energía, un poderoso grito que podía romper cadenas. De repente, el abismo se cerró violentamente, en un intento de devorarlo todo, arremolinándose como un gigante furioso. La luz de Alejandro comenzó a brillar con fuerza, creando una barrera que empujaba las sombras hacia atrás. Pero en ese momento, el sacerdote sonrió de nuevo, y el terror en su mirada era innegable. El aire se llenó de un rugido ensordecedor, pero la luz de Alejandro brilló cada vez más. No me detendré, gritó, a pesar de que ya podía sentir cómo su energía comenzaba a desgastarse. ¿Sería suficiente? El sacerdote hizo un gesto, y el suelo tembló. Las sombras comenzaron a alzarse de nuevo, dispuestas a envolverlo. Alejandro miró a su alrededor. La oscuridad lo acechaba, pero en su corazón, un pequeño destello de esperanza ardía intensamente. ¿Sería capaz de frenar la inminente tormenta? ¿Podría realmente salvar a su familia? La respuesta se estaba acercando, y con ella, el verdadero significado del sacrificio. Un estruendo retumbó, y en un instante la luz tembló. Pronto sabrás el costo. ¿Sería verdad lo que decía? La verdad era que el horror apenas comenzaba. La luz de Alejandro tembló con un resplandor desesperado, enfrentándose al abismo que lo amenazaba con devorarlo. De repente, un grito aterrador resonó a sus espaldas, un eco de dolor que parecía atravesar el tiempo. Era la voz de su madre, desgarradora y cargada de angustia. Se dio cuenta que las sombras no solo buscaban atraparlo a él, sino también a aquellos a quienes amaba. La desesperación lo impulsó a gritar: «¡Déjalos en paz!». El sacerdote, cuya risa resonaba con una maldad casi palpable, levantó su mano y murmuró palabras en un idioma arcaico. Una multitud de sombras comenzó a acumularse a su alrededor, cada una con rostros que los acompañaron en su vida. Alejandro sintió cómo el terror se afianzaba en su pecho. Esa niebla oscura cargaba con la tristeza y sufrimiento de generaciones. «Ven a la penumbra, Alejandro», dijo una de las sombras.
Una figura conocida, era la abuela de Alejandro. Sus ojos dorados lo miraban con dulzura, pero sus labios dibujaban una sonrisa macabra. Aquí estamos todos nosotros. Ven y descúbrelo. Su corazón se partió. Su abuela, a quien había amado tanto, ahora era un mensajero del horror. No, no voy a ser parte de esto, replicó, sus palabras temblando más que su cuerpo. La luz se intensificó en su interior, pero las sombras comenzaron a timar en torno suyo, formando una red oscura que quería estrangular su voluntad. No son mis ancestros los que definen mi destino, gritó, empujando su brazo hacia adelante, alzando su luz contra la oscuridad que lo tenía rodeado. Con cada grito de desafío, Alejandro sintió una chispa de algo antiguo despertar dentro de él. Era la fuerza de su linaje, pero no de la corrupción. Era la capacidad de elegir, de romper con las cadenas del pasado. A esa luz le siguió un torrente de recuerdos, risas perdidas entre las sombras, los momentos felices que habían existido antes del dolor. El sacerdote frunció el ceño, su rostro ahora distorsionado por la ira. Puedes pelar, pero el costo será alto, Alejandro. Cada destello de luz trae consigo la sombra oscura del sacrificio. En ese instante, la visión de su madre apareció, su rostro ensombrecido por la preocupación, como si sintiera el mismo peligro que emanaba de él. La clamoreada confusión de la oscuridad lo envolvía, pero en el centro de su ser, Alejandro encontró la determinación. No voy a dejar que ellos decidan por mí. Las sombras se retorcieron, incomodadas por la luz que destellaba con determinación. Con un grito de desesperación que cortó el aire como un rayo, extendió su mano hacia el sacerdote, y una onda de energía surcó el espacio. Momentos antes de colisionar, Tudusei detuvo. La luz y las sombras se contemplaron entre sí, como si la pelea se decantase en una fracción de segundo. Fue entonces que entendió el sacrificio. No era solo su vida, sino algo infinitamente más grande. Si esto significa salvar a los que amo, entonces sí, estoy dispuesto a perderme a mí mismo. Solo un segundo después, una explosión de luz resonó, llevándose consigo los gritos de la sombra. El sacerdote retrocedió, su rostro siendo devorado por la misma oscuridad que había tratado de controlar. Alejandro se sintió arrastrado hacia el centro de un torbellino, como si todo lo que conocía estuviera a punto de desvanecerse. La luz brillaba intensamente, pero en ese instante de esplendor, algo cambió. Las luces se volvieron llamas ardientes, las sombras comenzaron a gritar con voces atormentadas, y Alejandro sintió que su corazón se estrellaba contra una revelación. Esto no ha terminado, murmuró una voz familiar, retumbando en su mente. El verdadero sacrificio apenas comienza. Mientras todo se oscurecía de nuevo, una pregunta resonó. ¿Podría Alejandro soportar el resto de la carga que se avecinaba? La respuesta lo llevaba a un camino donde nada sería igual, donde lo perdido podría regresar, pero a un precio aterrador. El eco de su pasado lo siguió, como un susurro persistente que se negaba a morir. La oscuridad se alzó sobre Alejandro con una ferocidad abrumadora. Sentía que el tiempo se desvanecía entre sus manos, como una arena blanquecina que se escurría con cada respiro. El eco de su elección resonaba en su mente mientras las sombras lloraban, clamando por la redención que él había decidido conceder. Con una determinación renovada, Alejandro se encontró de pie, en el corazón de la tormenta que había desatado. La luz que había invocado se convirtió en un faro en la penumbra, pero el precio de esa luz lo golpeaba como un puño en el estómago. En su pecho palpitaba la conexión a sus ancestros, a quienes había perdido, a aquellos que llevaban la pesada carga de un destino trágico. Esto no termina aquí, gritó el sacerdote, su figura ominosa emitiendo un resplandor sombrío que se retorcía como una serpiente herida. Tu sacrificio no proporcionará lo que deseas. Estás condenando a tu familia a repetir su historia. No voy a dejar que se repita, respondió Alejandro, sintiendo cómo la energía comenzaba a acumularse dentro de él. El medallón pulsaba con fuerza, como si las almas de sus antepasados le otorgaran el poder necesario para romper el ciclo. Las sombras comenzaron a encogerse, aterrorizadas por la luz que emanaba de él. Sus gritos se convirtieron en aullidos desgarradores, una cacofonía de sufrimiento que rebotaba entre las paredes de la dimensión donde se encontraba. Con cada palabra, cada latido de determinación,
Alejandro se sentía más fuerte, más conectado a su linaje. La figura de su abuela apareció de nuevo, esta vez no en forma de sombra, sino como un espectro brillante. Alejandro, hijo mío, el sacrificio más grande es el amor. Eres la esperanza a la que hemos estado esperando. No dejes que el miedo te consuma. Las palabras de su abuela fueron como un bálsamo en su alma. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era solo perderse a sí mismo, sino permitir que su amor por su familia iluminara el camino hacia la liberación. Con un grito de guerra, levantó el medallón por encima de su cabeza y sintió cómo la luz ardía en su interior. Por todos mis ancestros, les devuelvo su libertad. La energía estalló a su alrededor en un torrente de luminosos colores que se fusionaron con las sombras, como si fueran dos fuerzas que se retorcían en una batalla de titanes. Las sombras comenzaron a disiparse poco a poco, llevándose consigo la carga de años de traición y dolor. Un viento tempestuoso giró en la sala, arrastrando los ecos de los gritos, mientras Alejandro concentraba su poder. Las almas de su familia se elevaron a su alrededor, cada una liberándose de la prisión a la que habían estado condenada. Libérense. Sean libres. Alejandro gritó, su voz resonando con la fuerza de un trueno, rebotando en cada rincón de aquel lugar. Con cada palabra, las sombras se desvanecían, absorbidas por la brillante luz que emanaba de su corazón. Finalmente, el sacerdote fue consumido por la oscuridad que él mismo había creado. Su grito se desvaneció en un silencio profundo, y antes de desaparecer, sus ojos se abrieron de par en par con horror e incredulidad. Alejandro se detuvo, sintiendo como la presión se liberaba de su pecho. Un aire fresco inundó la sala, llevándose el olor a ceniza y muerte que había marcado su camino. Las almas finalmente eran libres, flotando a su alrededor como estrellas en el cielo nocturno. Gracias, Alejandro, resonó la voz de su abuela, y una cálida luz lo abrazó. En un instante, sentía la paz invadir cada rincón de su ser. Había roto el ciclo, había decidido qué legado quería dejar atrás. Con cada recuerdo de sus ancestros, una sensación de alivio lo envolvió. Afuera, el día comenzaba a asomar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del museo, trayendo consigo un nuevo amanecer. Alejandro sabía que todo había cambiado. Su historia ahora estaba marcada por la luz, no por la oscuridad. Se llevó la mano al pecho y soltó un suspiro largo y profundo. Sabía que, aunque había enfrentado sus miedos y las sombras del pasado, su libertad no solo era para él, sino para toda su familia. Decidió salir del museo, dejando atrás ese lugar donde la historia había sido marcada por el dolor. Cruzó la puerta principal y se detuvo en el umbral, mirando hacia adelante. Era el momento de escribir su propio destino, el de construir un futuro brillante, un futuro lleno de amor y esperanza. Mientras se dirigía hacia el horizonte, con cada paso se sentía más ligero, más fuerte. El peso del pasado ya no lo oprimía. Ahora, era un guardián de su linaje, un hombre que había aprendido a luchar y a amar a través de la oscuridad. Finalmente, había encontrado su camino hacia la redención. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la memoria de sus ancestros a su lado, Alejandro avanzó, listo para enfrentar lo que la vida le ofreciera, sabiendo que el sacrificio había valido la pena. No olvides, querido lector, el viaje de Alejandro nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos y nunca permitir que el pasado nos defina. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos únicos, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo se relaciona esta historia con tus experiencias. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que, como tú, necesitan ver esta conclusión. Actúa ahora y sé parte de nuestra comunidad.